hablar de vóley peruano sin mencionar a esa iqueña que se forjó a puro sudor y esfuerzo como una de las mejores matadoras del siglo XX. La capitana indiscutible que con ojo experto reclutó y guió a la generación que le siguió los pasos. Soy Alejandra Puente y hoy tengo el honor de conversar con la gloria del deporte de los mates, la gran Lucha Fuentes en Peruanos al Bicentenario. Lograba que estadios enteros y millones de televidentes en blanco y negro se rindieran ante su excepcional juego. Luisa Estela Fuentes Quijandría, más conocida como Lucha Fuentes, nació en Ica en agosto de 1948. Destacó como atleta de salto largo y alto en su adolescencia, hasta que a los 14 años, a pedido del maestro Akira Kato, dejó su natal Ica para ser forjada en Lima como una de las más grandes deportistas nacionales. En su primer campeonato en el Sudamericano Santos de Brasil, fue declarada la mejor jugadora, recibiendo como premio un par de zapatillas. Con manos prodigiosas y un equipo forjado a disciplina, a sus 25 llegó a ser 6 veces campeona sudamericana, campeona bolivariana, subcampeona panamericana. Participó en 2 Copas del Mundo y 4 campeonatos mundiales, además de brillar en los Juegos Olímpicos de México 68 y Montreal 76. La cañonera de oro se convirtió en referente del vóley nacional y con la humildad que la caracteriza ayudó a reclutar a sus sucesoras mientras alistaba su retiro. Y ahora invitamos a Luisa Fuentes a dar la vuelta olímpica. Y es así, es la vuelta olímpica de Lucha. A Luisa Fuentes, las otrora integrantes de nuestras selecciones nacionales, Pilancho Jiménez, Irma Cordero, Ana María Ramírez, Ana Cecilia Carrillo. Siendo una leyenda viva del vóley, se despedía en el 79 de la selección de sus amores, aclamada por la multitud en el Coliseo Amauta. Lucha Fuentes. Ovación que sintió nuevamente al ser la encargada de concluir el recorrido de la antorcha en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nominada a Mejor Jugadora del Siglo XX por la Federación Internacional de Voleibol, varias veces elegida Mejor Deportista del Año, galardonada con los laureles deportivos en el grado de Gran Cruz, parte del Salón de la Fama peruano, condecorada con la Medalla de Honor por su destacada trayectoria deportiva por el Congreso de la República. Tiene 3 escuelas deportivas dedicadas a niños en extrema pobreza, profes de educación física titulada en la Decana de América. Perseverante, aguerrida, ejemplo de disciplina, Lucha Fuentes es sin duda alguna una peruana al Bicentenario. Bienvenidos a Peruanos al Bicentenario. No necesitamos más presentación para Lucha Fuentes, nuestra leyenda viva del vóley peruano. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias. Muy buenos días a todos y muy feliz de estar entre los 100 mejores. Y agradecer también a ustedes. Estamos haciendo este programa Peruanos al Bicentenario con motivo pues de esta fecha tan importante que se acerca en nuestro país, queriendo reconocer a todas aquellas personas que de alguna manera han aportado a la historia de cambio de nuestro país. Y queríamos preguntarte primero, ¿qué es para ti ser peruana? Bueno, es lo máximo que puede aspirar cualquier persona de ser peruana. Yo soy peruana porque nací acá y me gusta el Perú. Bueno, y naciste en Ica, ¿verdad? Cuéntanos un poco, en 1948, ¿cómo era Ica en esa época? ¿No? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Yo nací en Ica, era muy chica todavía, pero recuerdo que Ica era muy atrasada, a pesar que estábamos muy cerca de Lima. Pero ha mejorado mucho y ahora está Ica mejor que antes. Tus padres eran deportistas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ellos, ¿no? Tu papá, Félix, era futbolista y tu mamá era voleibolista. Sí, mi papá era futbolista y jugaba por la Alianza. ¿Cuánto tiempo?
Y después mi mamá era voleibolista también. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue crecer en una familia tan allegada al deporte? Bueno, ha sido difícil para mí porque era muy joven y me tuve que venir y dejar todo en Ica. Dejar mis amigos, mis hermanos, mi colegio, todo tuve que dejar para poder venir y probar acá. Pero cuéntanos un poquito esa infancia, Lucha. Cuéntanos por qué fue tan difícil dejar Ica, ¿no? ¿Qué vivías? ¿Qué experiencias tenías con tus amigos, con tu familia, con tus padres, que de alguna Bueno, manera... yo podía andar como quería en Ica y no me pasaba nada. Pero acá en Lima tenía que cuidarme mucho porque acá la vida es diferente. Diferente que en provincia. En provincia tú sales y la gente te quiere y todo, y no tienes que hacer mucho como acá en Lima. ¿Y quién fue la persona que te impulsó más hacia el deporte? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá siempre me decía que venga. Yo no quería venir porque era muy difícil para mí, pero mi mamá me decía que venga y que pruebe, que si no me va bien, me regrese ahí, que y si no, que siga. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿no? De esa lucha joven. ¿Destacaste incluso en el atletismo? O sea, ¿qué decían tus profesores? ¿Qué decían tus compañeros cuando hacías tus pininos en el colegio? La profesora me perseguía porque yo no me gustaba entrenar, pues solamente me gustaba jugar. Entonces, lo primero que hice cuando vine fue disciplinarme, porque a mí me gustaba jugar y no me gustaba entrenar. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Quién tomó la decisión finalmente de a los 14 años mandarte a Lima? ¿Y cómo fue ese proceso en tu casa? ¿Cómo lo recuerdas? Yo me vine y era muy difícil, como te digo, era muy joven, pero yo quería ser otra, ser diferente de lo que era. Y mi mamá me ayudaba en eso, pero yo creo que el deporte va junto con la educación. Me imagino que al tener 14 años y no querer venirte, en algún momento trataste de convencer a tus papás, ¿no? Tal vez lloraste mucho al dejar a tus amigos. Yo quería regresar, me lloré mucho porque me alejaban de todo, pero vine porque también venían de Ica 6 o 8 jugadoras que eran mis amigas, entonces también venía y quería saber un poco cómo era todo acá. Era muy difícil, pero aquí estaba, hacía salto alto y salto largo. Claro, pero no se les ocurrió de alguna manera, de forma espontánea, ¿no? Fue Akira Kato quien te vio y vio tus habilidades. Cuéntanos un poco cómo conociste a Akira Kato. Akira jugaba en un equipo japonés y vino, lo contrataron acá para que haga la selección peruana de vóley, pero de diferentes sitios. Akira no me vio jugar, ¿eh? Solamente por la talla y por las ganas que tenía me llamó, pero ni siquiera me vio jugar. Yo al principio lloraba mucho porque extrañaba a mis hermanos, mi casa, pero después dije, tengo que seguir si quiero hacer algo en la vida. Si quiero seguir igual, me tengo que regresar, pero al principio lloraba mucho, ahí quería regresarme. ¿Y cómo fue ese proceso de extrañar, ¿no? A la casa, a convertir a este nuevo equipo en tu familia? Porque he escuchado muchas veces a las voleibolistas, especialmente de tu generación, decir que se convirtió en una familia el equipo. Claro, primero estábamos en un colegio interno, todas juntas, dormíamos juntas, almorzábamos juntas. Entonces, ya no solamente eran compañeras de equipo, eran mis amigas también. Y eso
yo siempre quise jugar en un deporte colectivo. Siempre quería jugar en un deporte colectivo porque yo soy muy amiguera. Entonces yo quería tener muchas amigas, todo, porque cuando se es atleta, hacía salto largo, salto alto, pero tenía que entrenar sola y jugar sola y ganar sola. Pero en vóley tenía la oportunidad de jugar con otros que me ayuden a ser cada día mejor. Claro, y formar esos lazos y esos vínculos de amistad que deben haber sido muy bonitos también, ¿no? Con las demás compañeras. ¿A quién recuerdas con más cariño de esa generación o alguien que de alguna manera te haya dado una mano amiga, ¿no? Dentro del equipo. Bueno, la que siempre me ayudaba en todo era Pilancho, Norma, a Olga, eran grandes amigas mías. ¿Y cómo Y fue las extraño esa? hasta ahora. Las extrañas mucho hasta ahora. Sí, y nos reunimos una vez al mes, pero ahora ya no podemos por esa pandemia, pero esperemos que pase todo y luego nos reuniremos otra vez. Claro, después de tantos años, qué lindo que tengan todavía una amistad tan cercana. ¿Por qué crees que se formó esa complicidad, ¿no? ¿Qué vivieron juntas que hizo que esta relación que mantienen Bueno, hasta hoy sea tan especial? primero, que éramos muy amigas. Segundo, es que hemos jugado y hemos pasado tanto que al final nos hemos hecho amigas porque ellas sufrían conmigo y yo sufría con ellas. ¿Y en a qué te refieres con sufrir? ¿Los entrenamientos tal vez eran muy arduos o la Los presión en los entrenamientos y campeonatos? los partidos. Los entrenamientos y los partidos eran muy difíciles. Los entrenamientos había que entrenar horas de horas y íbamos sin saber nada de los otros equipos y jugábamos porque nos gustaba nada más, pero no teníamos roce. Por supuesto, le faltaba tal vez tener un poquito de experiencia juntas. Tenemos que ir a una pausa, Lucha, pero al volver queremos hablar precisamente de esa trayectoria que construyeron juntas como equipo y que las llevó pues a iniciar toda una nueva corriente deportiva de éxitos y logros para el país. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Lucha Fuentes, quien nos conversaba sobre sus inicios en el vóley peruano, llegando de Ica a Lima a los 14 años e internándose con sus compañeras para formar parte de la selección peruana. Lucha, conversábamos contigo antes y nos decías que eran un equipo sumamente unido, que pasaron muchas cosas emocionantes cuando eran jóvenes, muchos retos también. ¿Cuál crees que fue el principal reto que vivieron juntas como selección? Yo creo que cuando me castigaban, pero no me castigaban por floja, sino porque Akira quería que sea mejor y ellas me ayudaban, porque yo tenía que, por decir, hacer 200 mates y ellas me ayudaban a recoger bolas y Pilancho era la que me levantaba siempre, entonces había una ayuda ahí increíble. ¿Y por qué te castigaban? ¿Porque querían que seas lo mejor? ¿Por qué? ¿O era parte del estilo de entrenamiento? No, yo creo que Akira veía condiciones en mí y por eso me castigaba, pero no por floja, porque siempre me esforzaba al máximo, pero me castigaba porque quería que sea mejor. Claro, Akira Kato es este entrenador japonés, pues, ¿no? Que de alguna manera se propuso transformar el vóley peruano y de alguna manera con ustedes empezó ese camino. Eh, ¿Cómo tomaban ustedes ese método de disciplina, ¿no? Siendo tan jóvenes, seguramente les debe haber chocado. Al principio nos chocó mucho porque había que ser muy disciplinadas y muy constantes, pero Akira nos dijo
que nosotros teníamos también que estudiar. Yo creo que la educación y el deporte van de la mano. Entonces, el que sea deportista no significa que no seas educada, ¿no? Así es, y bueno, y por eso tú también seguiste estudios, ¿verdad? Estudiaste en San Marcos. Claro, estudié y para mí fue difícil porque terminaba muy tarde los entrenamientos y al otro día tenía que irme temprano a estudiar. Entonces Akira dijo que me jalen, ¿qué importa en natación? Pero tenía que entrenar. Para mí lo mejor que me ha pasado es jugar vóley. Claro. ¿Cuántos lugares has conocido? ¿Cuántos países has visitado en tu carrera? He conocido un montón. Yo creo que con toda la parte del mundo no hubiese podido conocer tanto. He conocido muchos países y a muchos países he ido 3, 4 veces. ¿Y qué partido recuerdas con mayor cariño? Yo siempre recuerdo mi primer sudamericano, porque Perú había sido campeón sudamericano sin Brasil, pero nosotros le ganamos a Brasil en Brasil, y ahí conocí a Pelé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue conocer a Pelé? Fue lo máximo, porque era un gran deportista. Entonces, cuando nos vio, ustedes van a campeonar, nos dijo, porque veía que éramos muy ordenadas, muy disciplinadas y entrenábamos bastante. Entonces siempre nos dijo que nosotros vamos a campeonar. ¿Se sentían nerviosas? No, nos dio más confianza de la que teníamos ya, porque Brasil era Brasil y nosotros íbamos allá a jugar con ella, pero íbamos a una cancha chiquita, donde no veíamos el puntaje. Y a Pilancho también se salió el hombro. Entonces, siempre estábamos pendientes de cuánto vamos, porque no sabemos ni siquiera el score. ¿Cómo así se le salió el hombro a Pilancho? ¿Y qué hicieron en ese momento? Bueno, siempre se le salía el hombro y se iba corriendo. Entonces, cuando nosotros la veíamos correr, sabíamos que se le había salido el hombro. Y ella solo se lo ponía. ¡Qué increíble! Esas cosas que uno tiene que pasar como deportista, ¿no? Dicen que el vóley es bastante duro en el cuerpo, ¿no? Y mucho sacrificio. Hay que sacrificar muchas cosas que son propias de la edad para jugar vóley, porque tenemos que dejar todo, las fiestas, los enamorados, todo había que dejar para hacer vóley. En algún momento, no sé, ustedes tuvieron la tentación de irse a fiestas o en algún momento alguna de ustedes tuvo un enamorado y eso les generó algún problema. Bueno, teníamos la tentación, como todos, de ir a fiestas, de ir a lugares donde podíamos reunirnos, pero el vóley era más fuerte, teníamos que ser responsables también de lo que hacíamos, de lo que entrenábamos, porque entrenábamos muy fuerte y eso, en un día de fiesta, todo lo que hemos hecho se iba al tacho. Entonces, había que seguir y hacer las cosas bien. Teníamos que ser muy disciplinados y muy constantes. Cuando teníamos enamorado, Akira no quería ni que tuviéramos enamorado, ni que nos casáramos. ¿Y por qué? ¿Por qué le decía que no quería que tuvieran enamorado o que se casaran? Porque él decía que en la cabeza nuestra debería haber 100% vóley, que no debíamos pensar en otra cosa. ¿Y qué crees? ¿Qué las motivaba a seguir esos entrenamientos tan rigurosos, a tener esta disciplina, ¿no? En tu corazón, ¿no? ¿Qué te hacía concentrarte y dedicarte con tanto sacrificio a esto? Bueno, yo me concentraba mucho y pensaba que la gente estaba esperando que nosotros ganemos, que nosotras hagamos algo porque ellos sean felices.
Y eso es lo que hacemos nosotros, para que la gente sea feliz, ganar siempre. Sentía muchísima responsabilidad y cuando hay muchas personas que cuando deciden dejar el deporte, ¿no? Se ponen muy tristes o no saben bien cuál va a ser su siguiente paso, pero en tu caso decidiste dejarlo bastante joven, ¿no? Con solo 12 años de carrera y posiblemente con una carrera larga todavía por delante. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque yo pensaba que ya había jugado lo suficiente y estaba cansada también, porque era capitana, y la capitana tiene que dar el ejemplo, tiene que hacer todas las cosas bien, para que las demás vean que uno se esfuerza mucho. Entonces, quizás podría haber jugado 4 años más, pero yo estaba cansada y también decía que era tiempo que las jóvenes entren a jugar y hagan lo mismo que nosotras. En ese sentido, nunca fuiste egoísta, ¿verdad? A veces vemos que los jugadores cuando obtienen un espacio importante en su deporte, no quieren que vengan otros a competir con ellos, ¿no? O a quitarles el sitio. ¿Tú alguna vez pensaste así? Yo no fui nunca egoísta, y más bien las que venían nuevas, yo les enseñaba. Les enseñaba cómo tienen que hacer las cosas y todo. Nunca fui egoísta, quise enseñar todo lo que sabía. ¿Y por qué? ¿Qué te motivaba a hacer así? Bueno, el ser profesora también. Yo decía, bueno, a mí me gusta el vóley, pero yo quiero estar ligada toda la vida al vóley. Y una forma de estar ligada es enseñando. Soy profesora, estaba en colegio muchos años y yo creo que en el colegio podría haber aprendido tantas cosas y podía haber hecho tanto por el vóley y por las chicas de ahora que ya ni veo vóley ahora porque veo que las chicas de Perú están en la banca, mientras que las que vienen del extranjero están jugando. Entonces ni veo. Claro, y ayudaste a forjar esa generación que finalmente nos llevó a ganar una medalla olímpica. He escuchado a Cecilia Tait y mencionarte con mucho cariño, ¿no? Casi como una figura materna en el deporte. ¿Cómo fue cómo fueron esos momentos con Cecilia cuando ella estaba empezando? Bueno, con Norma buscamos jugadoras en diferentes sitios. A Cecilia la encontramos en un colegio, pero Cecilia iba a mi casa, yo le daba desayuno, todo. Entonces, ella por eso me tiene un cariño especial. Y también Natalia Málaga, que dice que nadie daba medio por ella y al final decidiste apostar por su talento, ¿no? ¿Qué te hizo apostar por ella? Nadie la quería porque era muy baja, pero era muy ágil y muy viva. Entonces yo le decía, vamos a probarla, porque nosotros les enseñamos y la mandamos donde Mambo Par. Yo le dije que la pruebe y que vemos qué nos da, si nos va bien con ella o no, pero yo la ayudé mucho en eso. Ella incluso recuerda que la tratabas como a una hija, ¿no? Y te ha agradecido siempre ese trato y esa guía que le diste. Ella me decía madre antes, pero ahora que está enseñando ya no me gusta tanto. Claro, ahora son más amigas. Sí, somos amigas, seguimos siendo amigas, pero ella dice ahora muchas groserías y tú no puedes decirle a las chicas de ahora groserías. Tienes que educar, no tienes que llamarle la atención ni con grosería ni con nada, tienes que aprender a también hablar con ellas. Claro, hay que ser disciplinados, pero por supuesto dando el ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees, Lucha, que ese ejemplo, que además, por lo que te escucho, ha acarreado siempre mucha responsabilidad, ¿no? A lo largo de tu carrera, ¿ha quedado para las próximas generaciones o sientes que
se ha difuminado un poco en el tiempo? Yo creo que ya no hay disciplina en el voleibol y es lo que falta. Hay muchas cosas que se han perdido y que yo quisiera que vuelvan al vóley otra vez, pero el vóley ya no es lo que era antes, ni tampoco las chicas juegan con el corazón, porque aquí nos decía, ustedes tienen el corazón muy grande, pero las chicas de ahora juegan por otra cosa. ¿Y por qué crees que juegan? Porque viven del vóley, pues. Antes nosotros jugábamos porque queríamos, pero los de ahora viven del vóley. Nosotros no queríamos eso. Claro. Bueno, la motivación definitivamente es importante. Lucha, tenemos que hacer una pausa, pero al volver vamos a continuar hablando de otros aspectos de tu vida y tu carrera, y ojalá que puedas dejarnos ese ejemplo de perseverancia y disciplina para que podamos mejorar y crecer en la siguiente generación de cara al escenario. Ojalá que vuelva al vóley a lo que era antes. Ya volvemos. Estamos de regreso en Pro Nuestro Bicentenario conversando con Lucha Fuentes, quien, bueno, hacía una crítica al vóley peruano, no tiene la disciplina que tenía definitivamente cuando ella estuvo en la selección, incluso que se mantuvo para la siguiente generación que ella ayudó a forjar. De toda tu trayectoria, has recibido muchos reconocimientos, Lucha. ¿Cuál de esos reconocimientos ha sido el más importante para ti? Bueno, yo creo que es la Gran Cruz. Tener la Gran Cruz creo que es importante para cualquier deportista, tener lo máximo que es tener la Gran Cruz, que es lo máximo que tiene un deportista. Y después también en el 68, cuando estuve en las Olimpiadas con Belaunde. ¿Y por qué? Belaunde le dieron el golpe de Estado y se fue a México. Y en México almorzaba con nosotros, comía con nosotros, y cada partido nos hablaba, porque él hablaba muy bonito. Nos hablaba y nos decía por qué tenemos que jugar, y después que perdíamos o ganáramos, siempre nos hablaba también. Siempre me recuerdo de eso y siempre lo voy a tener presente porque es una persona muy buena con nosotros. ¿Recuerdas alguna frase que te haya dicho Belaunde? Belaunde siempre nos decía que tenemos que ser teníamos que ser muy guerreras para hacer las cosas bien siempre. Claro. ¿Y cuál ha sido, crees tú, el momento que más te ha retado dentro del vóley? ¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil de tu carrera? Yo creo que las Olimpiadas, porque nosotros fuimos solo a ganarle a México. Y le ganamos a México, le ganamos a Corea, a Japón, y nadie creía que nosotros habíamos ganado. Y poco a poco nos fuimos haciendo conocidas y ¿cómo se llama? Nos tenían bastante respeto. Y después quedamos en cuarto lugar, por un set. Me hubiera gustado ser campeona olímpica, pero había que entrenar fuerte para llegar a eso y no teníamos las condiciones para llegar a ser campeonas olímpicas. Así es. Y bueno, definitivamente el legado que forjaste, que forjaron ustedes en ese equipo en los años 70, queda hasta hoy. No sé, hasta ahora se escucha la canción, por ejemplo, que compuso José Escajadillo, ¿no? Manos Morenas, que dicen que ha sido inspirada en ti. ¿Fue inspirada en ti? No, yo no lo sé, pero sé que hubo una canción y que todas las cantábamos siempre. ¿Y cómo te sientes cada vez que escuchas esa canción? Cada vez que la escucho siento melancolía porque el hecho de saber todo lo que he hecho en el voleibol, pues me hace pensar y me pongo triste
de saber tantas cosas que he hecho. La gente reconoce ahora que nosotros hemos hecho tanto por el voleibol, que siempre hay cosas que yo recuerdo y que sí, que me ponen muy contenta. Tanto que después agarré el fútbol también. Mencionaste los laureles deportivos en el grado de Gran Cruz, que definitivamente es una de las distinciones más importantes en nuestro país, pero también has recibido recientemente un reconocimiento de Leila Chihuán, quien era vicepresidenta del Congreso de la República. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste ese homenaje de alguien que ha sido voleibolista y luego volvió congresista? También he ido al Congreso, pero esperaba antes que me llamaran al Congreso y que yo supiera que están ellos muy orgullosos de mí, pero gracias a Leila tuve un reconocimiento del Congreso. Y han pasado muchas por el Congreso, ¿eh? Bueno, tardó un poco, pero finalmente llegó y vino gracias a una colega, ¿no? Así es, así es. ¿Y alguna vez pensaste en postular a un cargo público? ¿Alguna vez te tentaron? He tenido muchas oportunidades, pero nunca he aceptado porque yo creo que el ser buena jugadora no significa ser buena política. En la política también tienes que aprender, tienes que saber, si no de nada sirve estar en la política. Pero tú tienes educación y una formación deportiva bastante completa. ¿No crees que podrías haber aportado algo desde el aspecto político? No, quizás sí. He podido estar en la política antes, pero hay tanto corrupto que ya no quiero entrar a política ni nunca quise, porque para mí el deporte no va con la política. Son incompatibles con la política. Sí, así es. En el aspecto personal, ¿no? Me imagino que también cuando te retiraste, ya conociste a quien iba luego a ser tu esposo. Cuéntanos un poco cómo lo conociste y cómo te decidiste, luego de haber estado enfocada tantos años en el trabajo, a formar una familia. Yo lo conocí a él después que terminé el vóley, ¿ya? Y lo conocí porque un amigo me lo presentó. Pero yo me acuerdo mucho cuando él me dijo, mucho gusto, Lucha Reyes. Y yo le dije, ¿Lucha Reyes ya murió? Es que yo no leo deporte. Bueno, pues qué pena. Porque yo jugaba mucho deporte y él no lo hacía. No hacía nada y tenía buena talla. se confundió y bueno, generó una mala impresión. Yo me llevé una mala impresión al principio, pero después pensé que es un hombre bueno, trabajador y tenemos 35, 37 años juntos. Y me ha dado 2 hijos que son preciosos y ahora tengo 2 nietos lindos. ¿Y cómo te convenció? ¿Cómo después se recuperó de ese gran error al inicio cuando te conoció? Bueno, al principio paseábamos mucho, comíamos, porque come mucho también. Comíamos en diferentes sitios y él me convenció por lo que era, por cómo es y cómo llevaba las cosas, por eso me convenció. Bueno, tenemos que hacer una pausa y al volver queremos conversar contigo sobre cómo ves el Perú de aquí al Bicentenario y qué quisieras, ¿verdad?, que cambie en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso en Perú nuestro Bicentenario, conversando con Lucha Fuentes, quien, bueno, nos dice que ahora está muy tranquila en su casa, cuidándose, ¿verdad?, en este contexto de pandemia. Y quería preguntarte, Lucha, ¿tienes algún hobby en especial? ¿Algo que hayas aprendido a hacer en este contexto? Bueno, hago postres
me gusta mucho hacer postres. Génesis me ayuda mucho haciendo los postres, pero es bastante lo que hago, ¿ah? Me gusta mucho, mucho. ¿Qué te sale mejor? Turrón de chocolate. También hago torta de zanahoria. También una que no lleva azúcar, sino ¿cómo se llama? Leche condensada y así varios postres que son los que yo hago siempre. Claro, claro. Bueno, y también como buena iqueña, seguramente, ¿no? Te gustan mucho las pecanas. ¡Uy! ¡Horrores! Y a todos mis postres le pongo pecanas. Tan ricas que son. Y claro. Cuéntanos un poco, mencionabas antes cuando hablamos del homenaje del Congreso que tardó un poco en llegar. ¿Tú crees que en ese sentido a veces los peruanos somos un poquito ingratos? Yo creo que mucho. Los peruanos son ingratos con la gente que ha ayudado tanto y que ha hecho tanto por el Perú. Somos ingratos. ¿Y por qué sientes eso? Porque yo veo que nosotros no hemos ganado nada, porque la verdad no importa el dinero, porque al final lo que importa es el cariño de la gente. Pero nunca el bowling nos ha dado nada especial, nada especial, ni ahora ni nunca. A pesar de todo lo que hemos hecho por bowling. Por ejemplo, se menciona mucho que no hay pensión, ¿verdad?, para los deportistas, para aquellos que han tenido laureles deportivos. Yo creo que deberían pensar un poco el gobierno en los deportistas y tener una pensión vitalicia, porque es lo que necesitan. Tenemos los artistas que sí ellos han ganado y no sé qué habrán hecho con su dinero y tienen pensión vitalicia, y deportistas que han hecho tanto por el Perú no lo tienen. Claro, porque al final es entregar tal vez los años más productivos de tu vida, ¿no? A ver, tu carrera, por ejemplo, tuvo 12 años. Y siempre dices eso, que le entregaste los mejores años. Toda mi juventud. Pero no me arrepiento. Si tuviera que hacerlo nuevamente lo haría, pero tienen que pensar más en el deportista. Si no hubieras sido voleibolista, ¿te hubiera gustado hacer otra cosa? No, a mí me hubiese gustado siempre ser deportista, y si volvieran a hacer, volvería a ser voleibolista. Y en estos años, me imagino que también ya uno se pone a pensar en su legado. ¿Cuál crees que ha sido el mayor legado que le estás dejando al Perú? Es la disciplina y la constancia. Yo creo que esto es lo mejor que le he dejado al Perú, es todo lo que he hecho y toda mi disciplina y mi constancia durante todos estos años. El vóley me ha enseñado, hasta ahora, siendo ya una mujer casada y todo, sigo teniendo los valores que tenía cuando era cuando era voleibolista. O sea que lo que aprendes no lo olvidas nunca. Te dura para toda la vida. ¿Y crees que si le diéramos más importancia al deporte en la vida de los niños, de los jóvenes, tendríamos tal vez otro tipo de sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, los niños tenían oportunidad también de ser mejores en la vida. ¿Y en tu casa alguien te ayudó a reforzar esos valores? ¿Quién te inspiraba más ese tipo de valores en casa? ¿Tu papá o tu mamá? Yo he escuchado siempre en mi casa buenos valores. Mi mamá me ayudaba mucho y estaba acá en la casa de la tía también. He tenido buenos valores, entonces donde yo he ido he encontrado buenos valores. Por eso soy como soy, ¿no? Claro, mencionabas en otra entrevista que tu mamá te acompañaba, ¿no?, a todos tus encuentros y te seguía
te seguía a todos lados donde podía. Mi mamá, no había viaje que yo haga que ella no me despida. Y no haya viaje que yo haga que ella no me venga a recibir. Entonces siempre la extraño y quisiera que ella estuviera viva y pueda gozar de todo lo que yo estoy gozando ahora. ¿Y hay algo que hubieras querido tal vez compartir con ella en su vejez o algo que haya quedado pendiente entre ustedes? A ella le gustaba viajar mucho. Yo, si algo, siempre digo, es porque no la hice viajar más a ella. A ella le gustaba mucho viajar. ¿Y alguna vez te acompañó a tus viajes, a los partidos que tenías a nivel internacional? Nunca me acompañó, pero nos dieron una vez un premio y fue a Arequipa conmigo. Claro. Claro, pero igual la distancia, pues uno siente el cariño de la familia y el respaldo seguramente, ¿no? Cuando está en competencia. Sí, no, nunca tuve la oportunidad de que ella fuera a los partidos. Bueno, Lucha, y considerando que tenías este gran pendiente de viajar más con tu mamá, ¿has viajado con tus hijos? ¿Te gusta viajar con tu familia ahora? O, bueno, obviamente no este último año, pero antes de todo esto. Sí, he viajado mucho con mis hijos y me gusta viajar con ellos y poderles enseñar donde yo jugaba también. Por supuesto. Bueno, estamos llegando al final del programa y queríamos pedirte que por favor nos hagas un mensaje para las personas que nos están viendo. ¿Qué quisieras decirle a las próximas generaciones de cara al Bicentenario? No, yo les quisiera decir que hagan deporte, mucho deporte, sea cual fuera, ya sea vóley, sea atletismo, sea otra cosa, pero que sean muy disciplinados y constantes en lo que hacen. Eso le quisiera decir a todos los niños y niñas que sigan haciendo deporte y que no se desanimen, porque no vienen los triunfos, pero si uno es constante y disciplinado, sí llegan los triunfos después. Bueno, en retrospectiva, Lucha, ¿tú cómo crees que ha sido tu vida, tu legado? ¿Cómo te sientes con todo lo que has construido? Yo he sido muy feliz hasta ahora y me siento realizada como hija, como hermana, como mamá, como abuela. Me siento realizada y eso muy pocos lo pueden decir. Creo que Dios ha sido muy conmigo. ¿Eres muy católica? Mucho. Siempre pienso en Dios y siempre pido a Él que me dé tranquilidad y que me dé salud para seguir pregando en estos tiempos difíciles. Sí. Bueno, Lucha, muchas gracias en verdad por habernos acompañado, por habernos dado esta entrevista, por ser también, por supuesto, una peruana al Bicentenario. Gracias y gracias a ustedes por pensar en mí. No, ¿cómo no pensar en la gran Lucha Fuentes, que nos ha dejado tanto, ¿verdad? Y que ha construido tanto para el legado deportivo del Perú. Así que muchas gracias, un abrazo fuerte, sigue cuidándote, mucha salud para ti y tu familia. Gracias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una siguiente oportunidad aquí en Peruanos al Bicentenario. Muy cómoda y bien, felizmente Alejandra ha hecho que todo sea más fácil y que fluyan las cosas. Muchas gracias.